Buenas tardes amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Tendencia en la Red, una nueva manera de aprender. Los saludos a su amigo de siempre, Alejandro Redondo. Es un gusto y un placer tener este contacto esta nueva semana. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, quisiera agradecer al rector de la universidad, el licenciado Fernando Garza, y al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez, obviamente por permitirnos hacer uso de las instalaciones para llevar a cabo este programa. Les recuerdo también que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, como la página oficial de Radio UPG, www.upg.mx, a través de lo que es Facebook, Instagram, vía Twitter, YouTube. Teléfonos en cabina, los ponemos a su disposición, el 81 83 03 3602 y el 81 86 03 3603, para cualquier duda, aclaración, inquietud que tenga y que podamos obviamente darle una solución, orientarlo, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esta tarde tenemos una invitada muy especial, muy agradecido y muy honrado obviamente de tenerla como acompañante durante esta hora de charla. Ella es una excelente maestra, es inspectora en la zona escolar número 54 de Escobedo, del municipio de Escobedo, Nuevo León, pero sobre todo es una excelente profesional en la educación, muy comprometida obviamente con su quehacer educativo. Y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Nancy Mariela Ríos Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos, maestra, y esperemos que esta hora sea una charla bastante gratificante y agradable. Maestro, sumamente agradecida por poder estar aquí con ustedes y honrada por compartir este tiempo de sus radioescuchas y también de la gente que los ve y que les da seguimiento en las redes sociales. Sumamente agradecida por este espacio y esta oportunidad de poder compartir un poquito de nuestra experiencia. Al contrario, maestra, muchas gracias y sea usted bienvenida. Siéntase como en su casa. Bien, el día de hoy vamos a darle continuidad al programa de la semana pasada, que fue la evaluación. Este tema que ha tenido muchas inquietudes en cuestión a nuestros compañeros docentes, que obviamente los entendemos porque estamos ante la misma disyuntiva, a los directores que también están muy preocupados por cada una de sus escuelas y sus alumnos de su comunidad educativa, los inspectores, etcétera. Yo creo que todos somos un gran equipo y estamos haciendo lo mejor que está en nuestras manos para brindar un mejor servicio educativo. Y me gustaría iniciar con una pequeña reflexión, o una frase más bien, de Albert Einstein. Él nos comparte, dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Creo que es una frase muy corta, pero a la vez obviamente pues es muy amplia, en el sentido de que cuando vemos algo que realizamos por obligación, en este caso pues obviamente lo que es el estudio por el tema de la evaluación, pero incluso nuestro mismo trabajo, los que ya somos profesionistas, cuando lo vemos como obligación se nos hace pues un poco más tedioso, ¿no? La manera en cómo nos desenvolvemos o realizamos nuestro trabajo, pero cuando vamos con gusto, lo hacemos con una satisfacción y aparte tenemos el privilegio, por qué no decirlo, que todavía nos pagan por lo que nos gusta hacer, pues la verdad es una bendición. Entonces yo siempre les digo a los muchachos, cuando teníamos la oportunidad de estar de manera presencial, es: disfruta cada etapa de tu vida, porque el día de mañana, cuando nos hacemos adultos, queremos en ocasiones regresar. ¿Por qué? Porque fueron etapas en las que definitivamente o fuimos muy bendecidos en ese periodo de tiempo, lo disfrutamos mucho, o definitivamente hay gente que dice: no, yo prefiero... O te afrontas a una realidad y dices: uy, quiero regresar. Así es, pero definitivo, yo creo que, no sé, si nos llegasen a preguntar cuál es la etapa que usted disfrutó más en lo que lleva de su vida, ¿cuál nos sería como referencia? La infancia. La infancia, la perfecto. Infancia, y en el sentido de que pues desde pequeña mis padres son maestros, entonces estuve inmersa en todo este medio, las cuestiones de cursos y demás, pues desde los 5 años me sé la dinámica de este sentido, entonces la disfruto en el sentido de que fue enriquecedora y también pues sin querer formó parte de mi formación. Excelente, para mí yo creo que la etapa de la secundaria, entre la secundaria y la preparatoria,
Yo creo que fueron mis mejores experiencias. No me quejo obviamente de lo que vino después, pero creo que es una etapa en la que más disfrutamos. Sí. Más sin embargo, es una etapa en la que debe de haber mucho compromiso, ¿sí? Porque el compromiso en esa edad finalmente pues es lo educativo, ¿no? Es nuestra etapa de formación. Y pues desafortunadamente viendo resultados, porque para estas fechas ya muchas escuelas hemos cerrado evaluaciones o estamos por cerrar ya la recta final, pues vemos en mucha apatía en ocasiones con algunos alumnos. No podemos generalizar, y la verdad mis respetos y felicitaciones a los papás que están atrás de cada uno de sus hijos y le dieron ese acompañamiento y seguimiento a ellos, ¿no? Y al proceso educativo. Pero desafortunadamente siempre hay el otro lado de la moneda, ¿verdad? Sí, y pues hoy en ocasiones sí queda ahí un dejo, ¿sí? No nos deja un buen sabor de boca, pues aquellos alumnos que aún hoy en día pues no sabemos dónde están, no hemos tenido respuesta de ellos. Cabe mencionar que aunque es baja la población que no está contactado o que no nos hemos conectado con ellos, desafortunadamente pues el problema existe, la problemática está latente, ¿no? Así es, y haciendo referencia a la reflexión de no ver el estudio como una carga, hay que hacer conciencia desde pues los jóvenes y los pequeños, ¿verdad? De que el estudio es la única herencia permanente que nos dejan nuestros padres, porque las cuestiones materiales vienen y van, inclusive son motivo de discordias y bueno, no entraremos a ese tema, pero la educación es algo permanente. Sí. Permanente. Totalmente de acuerdo, maestra. La pregunta de reflexión para nuestra comunidad educativa, todos nuestros compañeros que nos sintonizan y nos acompañan esta tarde. ¿Debo considerar la evaluación como un proceso no confiable o poco auténtico ante esta nueva modalidad virtual? Yo creo que en el transcurso de esta hora nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir reflexionando acerca de cuál ha sido nuestro papel y en qué momento estamos cumpliendo con esta función, ¿sí? ¿Es verdaderamente auténtica esta evaluación que estamos asignando o finalmente hay una área de oportunidad a lo mejor para alguno de nosotros? O simulada en algunos casos pudiera pensarse. No quisiéramos decirlo, pero pues es cierto, se presta en ocasiones a esta interpretación. Pues adelante, maestra. Iniciamos con algo del tema con el que tenemos esta tarde este acompañamiento y le agradecemos obviamente el que venga a compartir con nosotros este pequeño tema. Gracias nuevamente por este espacio. Pues antes que nada, para hablar de evaluación hay que tener presentes qué es evaluar. De manera general, el concepto de evaluar es emitir un juicio de valor con la finalidad de recabar información que nos permita mejorar. Así es. Es decir, la evaluación siempre está vinculada a una finalidad o un objetivo. Y en el ámbito educativo es de mejorar. Así es. Procesos, tanto de enseñanza como el de aprendizaje que es de los alumnos. Entonces ese es el carácter formativo de la evaluación. Excelente. Es un proceso complejo, pero no necesariamente difícil, debido a que es algo sumamente presente en nuestras vidas desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, un lactante hace una evaluación de la leche de fórmula que ingiere. Esa evaluación que realiza el lactante, mediante reacciones ya sea gestuales o físicas, brinda información útil para cambiar o buscar la leche que le favorezca. Correcto. Entonces es un proceso complejo en el sentido de que implica una amplia gama de variables para sistematizarlo más que nada. Pero sin embargo siempre está presente, ¿no? Siempre ha estado presente en nuestra vida. Excelente. Entonces, en el contexto actual, estamos en un momento en el que se hace necesario hacer un análisis sobre las formas en las cuales estamos llevando los procesos de educación en línea en la época pues de esta pandemia. Y no solamente hacer un análisis, sino una reflexión de lo que se está
haciendo y qué impacto estamos teniendo y si estamos logrando los objetivos, que en este caso es el aprendizaje significativo de los alumnos y basado siempre en los aprendizajes esperados que nos maneja el currículum. Excelente, maestra. De hecho, dando ahí un poquito de información en el oficio que nos compartieron por ahí nuestros directores e inspectores, que manda la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación junto con la Dirección General de Desarrollo Curricular. El 14 de mayo del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación, obviamente un acuerdo en el que tanto escuelas como lo que es la economía y algunas actividades sociales cierran sus puertas y dejan de brindar ese servicio, ¿no? Hasta que pues la Secretaría de Salud no nos dé un cambio, una información para de regreso nuevamente a nuestras actividades cotidianas y brindar esos servicios mientras el semáforo no cambie a verde. Sí, hoy en día todavía, exacto, estamos en rojo, algunos días de naranja y pues esperemos que muy pronto regresemos a verde porque extrañamos obviamente nuestras escuelas. Así es. Bueno, en este sentido, se está trabajando en sostener el proceso de aprendizaje, a pesar de esta situación, de este aislamiento que en un inicio nos manejaban como un aislamiento voluntario para prevenir, debido a que pues era algo que apenas estaba viendo cómo evolucionaba todo esto. Entonces, en ese sentido, en un inicio fue voluntario y después ya fue una indicación permanente hasta que no cambien las condiciones. Y agradecer a las autoridades que determinaron esa decisión, ¿verdad? Más que nada. Entonces, en este sentido, a partir de que inicia la contingencia, se ha trabajado por sostener los procesos de aprendizaje, que no paren, que no frenen, ¿verdad? Y basados en la virtualización de algunas de las actividades, porque hay actividades que pues sí requieren la presencia, no de los alumnos, pero sí de personal administrativo, docente e intendencia, para que las escuelas pues físicamente no se vengan abajo en ese sentido. Entonces estamos trabajando, la estrategia que determina la autoridad es manejar una estrategia de enseñanza a distancia, y utilizaron herramientas y buscaron los medios para poder llegar o abarcar o tener la mayor cobertura de alumnado. Y pues una de las estrategias que encontraron fue mediante programas de televisión, que ahí es donde entra la labor docente. Para quienes no tengan la posibilidad de ver esos programas, o también contar con dispositivos que sean receptores de esa señal, entonces implementar y diseñar actividades que complementen o suplan en este sentido para quienes no hay esa posibilidad. Perfecto. Entonces el trabajo y todo lo que ha surgido a raíz de este aislamiento es sostener el proceso de aprendizaje del alumno, y está enriqueciendo, porque pues la enseñanza-aprendizaje son procesos que no podemos aislar. Correcto. Y está enriqueciendo también el proceso de enseñanza en ese sentido. Entonces esta contingencia, lejos de desordenar, ha venido a ordenar muchas de las cosas que o malos hábitos que teníamos, exactamente, ¿no? Desde lo más básico, que es la higiene y la limpieza, hasta lo complejo en cuanto a los procesos que como docentes realizamos y desempeñamos, y que ahora pues trabajamos horas extra en todo este diseño y preocupación, como usted dice, estando comprometidos con lo que es la educación de los estudiantes. Entonces se debe de disponer de entornos virtuales, se deben de tener los contenidos organizados, las actividades del aprendizaje, las pruebas de evaluación, así como las herramientas para la comunicación e interacción social entre el alumnado y el profesorado. ¿Por qué es importante todo esto? Porque pues al hablar de un proceso de evaluación es más que nada la recolección de información para que sea útil. Que se estuvo trabajando, ¿no? Las muy famosas llamadas evidencias. Así es. Y viene una pregunta sumamente interesante. Bueno, si esto no es presencial, entonces ¿qué hace el docente?
¿Qué no hacemos? Ajá, ahorita Okay, exactamente, yo sé que si tuviéramos aquí a docentes y el espacio abierto, ¿verdad? Estarían manifestando, ¿verdad? Todas las cuestiones en el buen sentido, claro, ¿verdad? De este aprendizaje que nos está dejando de organizarse. No es porque bueno, eran clases presenciales, eran maestros desorganizados. No, simplemente era una organización diferente, ¿verdad? Y estábamos tan acostumbrados al ver al niño diario que eso te brindaba información sumamente valiosa y que registrabas o pasaba la semana y ahora no, estamos ante ese reto, ¿verdad? Que inclusive hay docentes que no conocen físicamente a sus alumnos, hablando en el grado de primer año, ajá, o para quienes los se chiquitos que pasaron de secundaria, de primaria a secundaria, de preescolar a primaria. Entonces, en ese sentido también hay que... Los hemos ido conociendo, yo creo que a raíz de su trabajo, ¿no? Sí, es la única, es el único referente que tenemos, pero aún todavía no le conocemos la cara. Sí, entonces es en ese sentido la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace el docente? Pues ¿qué hace? Planifica, hace una planificación, ¿verdad? Y ve qué herramienta es la que va a brindar para poder tener ese alcance y esa cobertura con la mayor cantidad de alumnos, a pesar de las condiciones en las que se encuentra en ese sentido. Entonces, pues también hace una evaluación el propio docente del trabajo que está realizando y cómo puede hacerlo mejor. No simplemente caer en la comodidad de que no se contacta el padre de familia, el alumno no responde, bueno, no. Hay ese compromiso y le hablo perdón que le interrumpe. No, que súper importante que lo mencione, porque en redes sociales, pues usted sabe que hay todo tipo, ¿no? Como les digo yo a los muchachos en la normal, aquí es como en la farmacia, ¿verdad? ¿Cuál quieres? Así es. De patente, genérico, de todo. Y había muchas opiniones en cuestión a eso, y había un profe, y en ese momento sí me causó, pues, mucho impacto, ¿no? Comentaba que, pues, él estaba insistiendo mucho con sus alumnos porque, pues, le preocupaba, obviamente, el tener esta comunicación directa y darle este acompañamiento y seguimiento a este proceso, ¿no? Entonces dice que un padre de familia pues lo denunció obviamente por hostigamiento. Y uno dice, hijos, o sea, qué lamentable, porque nos estamos, o bueno, en el caso del maestro, se está preocupando obviamente porque su hijo salga adelante, ¿no? Y es lamentable que tengamos este tipo de filosofías, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando yo a mi hijo, ¿no? En el caso del padre de familia. Finalmente, creo que es chamba de nosotros. Es chamba contactarnos, ¿no? Como usted dice, yo no me puedo quedar sentado en el, ¿verdad? En el limbo y decir, pues no se conectó, no viene, no existe, no entra, no envía, no nada. Bueno, ¿y tú qué has hecho para que entre, para que envíe, para que esté presente en alguna conferencia virtual, en alguna clase virtual? O sea, yo creo que es tarea de todos, pero finalmente el profe es el que detecta en el momento, es el que tiene contacto con sus alumnos, es el que puede, incluso en ocasiones, nos ha tocado en la secundaria que hacen, hasta los mismos profes hacemos la visita domiciliaria para ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque pues el alumno no tenemos contacto con él. Entonces, qué fuerte y qué lamentable el toparnos con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy gratificante como docente el tratar de alcanzar al mayor, ¿verdad? Porque la mayor cobertura. La mayor cobertura, la mayor cantidad de alumnos. Porque, bueno, tampoco va a diseñar uno un trabajo que solamente va a servir para 2 o 3, sino quieres que lo que tú estás diseñando o implementando sea de utilidad para todos y basados en la cuestión de la educación, el derecho a la educación. Entonces, en ese sentido es
el reto, ¿verdad? Doblemente, y no son solo números, el estar reportando, yo lo digo a nivel inspección, el estarle solicitando con qué cantidad de alumnos se estableció contacto, no se estableció, no es para esa cuestión hostigante o fiscalizadora de en ese sentido, ¿verdad? De molesta, no, sino es eso, la buena intención de sostener el proceso de aprendizaje y no por el hecho de esta situación que es no estar en presencia, ¿verdad? Físicamente el docente, pero no por ello dejar a la deriva al alumno, sino continuar con ese proceso de acompañamiento que ahora entendemos está recayendo en el padre de familia de una manera diferente, no es porque no existiera, sino porque ese compromiso es y está donde busquemos, es una triangulación esto. Totalmente de acuerdo. Alumno, docente y padre de familia. Si algún elemento falla ahí, pues hay un desequilibrio en esa cuestión. Entonces, en este sentido, a lo mejor si no sienten el respaldo que tenían en cuanto a, bueno, ahí el maestro que le explique, ahora son ellos quienes tienen que cercanamente realizar esto, y reitero, no es porque no existiera, sino es que ahora lo vemos, pues, ahora ya es algo primordial, que nos exactamente en ese sentido. Y pues continuando a que si no están asistiendo presencialmente, entonces, y la evaluación, ¿dónde queda? Y aquí tocamos un poquito la reflexión, ¿es confiable? ¿No lo es? Entonces, en ese sentido, el sistema de evaluación siempre ha sido motivo de debate, siempre, en cuanto a las instituciones educativas, qué elementos vas a considerar, qué porcentaje, qué demás. Y sin embargo, en la situación actual, esta discusión se hace más compleja ante el reto de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se puede de manera presencial, bueno, lo vamos a utilizar en línea, ¿verdad? O a distancia. Y en el contexto de confinamiento, en el que nos encontramos debido al tema del coronavirus. Entonces, todo este contexto hace que la evaluación, si era polémica y demás, ahorita sea un reto doblemente por ese tipo de cuestiones o pensamientos que puede adoptar, ¿verdad?, la persona a la cual se está evaluando. Y más que nada, como es el padre de familia quien está haciendo este acompañamiento, pues el padre siempre está detrás del 10 como calificación. Están casados mucho con el número, sí, ¿verdad? Sin notar la importancia del proceso, de que correcto. Bueno, hay un avance, tal vez no es un 10, pero hay un avance significativo. Exactamente, y eso es lo que, bueno, como docentes enriquece, porque hay alumnos que a lo mejor numéricamente no te sacan un 10, pero cuentan con unas habilidades que dices, bueno, se va a enfrentar a las situaciones de la vida de una manera, hombre o esta señorita no se va a morir de hambre. Exactamente, no descartando a quienes cada una de sus habilidades o competencias, ¿no? Sí, entonces en ese sentido pues son diversos los temas que preocupan o inquietan en este momento a los docentes. Inclusive se ha extendido esa preocupación al padre de familia, quien anteriormente y por diversas cuestiones, el trabajo, una amplia gama, ¿verdad?, de situaciones. De situaciones o factores. Solamente estaba implicado en los procesos de evaluación durante los periodos finales de la temporalidad establecida por la escuela para la entrega de boletas. Sí, porque también hay que comentarlo, también veníamos conociendo en muchas de las ocasiones al padre de familia al término del ciclo, ¿verdad? Donde brilló por su ausencia todo el año y al final se presenta y pues algo molesto porque no está contento con los resultados obtenidos, pero pues si se hubiera hecho presente desde un inicio, yo creo que hubiera habido un acompañamiento y un rendimiento en este proceso del que estamos hablando. De que no había aprobado el grado, entonces ahí era como... Y te das cuenta en los registros, porque pues cada entrega de boletas o evaluaciones hay un registro y se toman acuerdos también. Para eso es más que nada ese momento, ¿verdad?, para establecer una comunicación, un momento formal, por así decirlo, porque pues diariamente está ese contacto. Entonces, en ese sentido es otra de las
inquietudes, ¿verdad? Del padre de familia, ahora estar cercano a ese proceso y darle un seguimiento. Digo, y como lo decía usted, no, ya no nada más el padre de familia, el directivo también está o están preocupados, ¿no? Sí. Por este proceso, Sí. incluso inspectores, toda la jerarquía tal cual en cuestión de Así educación, es. pero finalmente siento que el que se ve un poco más pues abrumado, por llamarlo así, Sí, porque sí. tenemos que otorgar finalmente un número, pues somos los profes, ¿verdad? Así es el responsable directo. Pero finalmente usted lo comentó ahorita, si tuvimos la precaución de irle dando este acompañamiento y seguimiento, pues fuiste registrando cada uno de esos procesos, ¿no? Al ver que se alcanzó el aprendizaje esperado o no se alcanzó, pero finalmente, pues todo como parte de la currícula, ¿no? Así es, y si no, ¿en qué proceso se quedó? ¿Y qué es? Y retomar, obviamente, para sacar adelante ese alumno, y pues finalmente nos tendrían que dar un periodo de recuperación, por así llamarlo, ¿no? Y en ese lapso, desde que donde se quedó hasta la recuperación, pues tratarlo de irlo sacando de ese proceso en el que se encontraba. Así. Y que finalmente acceda a un aprendizaje, a los aprendizajes de la currícula. Es gradual esto, ¿verdad? Totalmente si está en un de acuerdo. Bueno, que supere ese nivel y vaya avanzando. Bueno, ante esta situación también nos preguntamos, ¿esto es algo nuevo? Es importante mencionar que el inicio de la virtualización de los procesos debido a la contingencia, pues no comienza con este problema, sino era algo que ya estaba establecido y un ideal, de hecho una herramienta de gran utilidad que no habíamos volteado a ver porque no era una necesidad. Y ahora se ha convertido en una necesidad. Como usted lo dice, así es. Finalmente esta modalidad, por así llamarla, sí. Creo que la teníamos más presente en grados superiores, ¿no? Sí. Tanto la preparatoria abierta, sacarla, universidad, maestría, etcétera, sí. Doctorados. Pero nunca lo vimos para la educación básica, ¿no? Un niño de preescolar frente a un monitor, o sea, un aparato electrónico que no sea de vaya para algo educativo. Exacto. En el sentido de que pues los juegos y entretente. Exacto. Estábamos muy acostumbrados a esa dinámica. Sí, exacto. Entonces, como usted lo dice, sí. Este proceso pues existía o viene desde tiempo atrás, ¿no? A lo mejor no muchos años, pero ya se venía trabajando. Lo que pasa es que no lo habíamos trabajado desde la educación básica. Así es. Entonces, en este sentido es que surge esa necesidad de utilizar las TIC con el objetivo de no frenar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que era lo que mencionaba, no solo que el alumno, sino también nosotros como docentes, mejorar siempre es el objetivo, exactamente. Nuestra práctica pedagógica, que finalmente esto lo hemos venido repitiendo en varios programas. Estábamos muy acostumbrados a, como usted dice, ver al alumno, el que te agarrabas con el pintarrón y empezaba, ¿verdad?, tu clase. Sí. Y aunque fuera participativa y hubiera aprendizajes colaborativos y todo esto, que definitivamente debe de existir, pocos hacíamos o hacían uso de las herramientas tecnológicas. Y pues hoy en día pues ya no es opción. O sea, ya es una realidad de que lo tienes que manejar. ¿Por qué? Porque existe esa necesidad ante esta contingencia sanitaria. Así es, y ha llevado a definir los planes de contingencia en cuanto a educación se refiere, con el fin de intentar aminorar las consecuencias negativas de la no presencialidad. Entonces, en los centros educativos hay estudios, ¿verdad?, donde ahorita también el niño se encuentra en depresión por no tener ese contacto, porque más que nada también la escuela, además de la enseñanza y demás, es un proceso social en el que el alumno se ve inmerso, convive. Social y formativo. Sí, exactamente. Entonces, todo va de la mano, ¿no? Sí. Necesitamos la educación, pero también necesitamos socializar. Así Hoy en día, pues, se vive mucho diferentes tipos de trastornos, ¿verdad? Con los cuales nos hemos estado topando, tanto en casa, con cada uno de los maestros, ¿sí? Porque en ocasiones el estrés sube demasiado por la carga
pues académica como los mismos alumnos. Si uno como persona adulta desafortunadamente pasa por estos procesos, pues ahora ellos que son más pequeños, ¿no? Y que están acostumbrados a esta energía, sí, a esa madurez que usted comenta, pues obviamente para también se presenta. Lo menciona, si uno de adulto maduro, ahora un niño que va en un proceso, ¿verdad?, de madurez aún, es complejo toda esta situación. Entonces también nos viene la pregunta, ¿cuál es el problema ante todo esto? Pues implementar el modelo de educación a distancia en estos momentos presenta pues la problemática de la evaluación, las cuestiones de la falta de plataformas, cuestiones de falta de recursos, y todo está encaminado generalmente a lo relacionado con la tecnología. En este sentido también pues hay alumnos que a lo mejor quisieran tener la posibilidad de conectarse, pero pues en casa solamente cuenta con el celular de mamá o papá o quien está a cargo de ellos y tiene que ir a trabajar y pues no puede tomar la clase o tener ese acercamiento con el maestro como se quisiera. Para el niño, independientemente de la dinámica, siempre es una alegría ver a su maestro y a sus compañeros, ¿no? Dentro de la misma videoconferencia que se tenga. He tenido la oportunidad de presenciar clases y se escuchan ahí quienes no desactivan el micrófono, mira, se conectó tal, y entonces es esa alegría y más que nada pues sí son temáticas que no estábamos acostumbrados, pero las estamos afrontando y tratando de dar lo mejor de nosotros en este sentido. Dentro también de las problemáticas, además de lo que ya mencionábamos y tratábamos, es establecer herramientas de comunicación. También la problemática de los contenidos y materiales. Ahorita puntualizo cada una de las problemáticas que le menciono. Otra problemática es el seguimiento y control. Este es interesante. Y también la de los mecanismos de la evaluación. Dentro de las herramientas de comunicación, pues se refiere a la plataforma que se va a utilizar para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además de que se requiere disponer del espacio, del aparato y demás, también el docente necesita estar capacitado para el manejo de estas plataformas y herramentas que no son una novedad, pero ahora son una necesidad. En ese sentido, ¿verdad? ¿Para qué? Para una correcta interacción con el alumno, dar ese acompañamiento al aprendizaje, a los procesos y recabar toda la información que te permita evaluarlos. En cuanto a contenidos y materiales, pues hace referencia a la documentación que se va a enviar o recibir y los medios por los cuales se va a enviar o recibir la información. Así es, ya sea documentos, videos, presentaciones, y también cómo va a recibir el docente esa información. Si se complica por ahí, docentes que se había saturado su teléfono en cuanto a la capacidad de memoria por las fotografías y evidencias que enviaban. Entonces en ese sentido es una de las problemáticas a las manejar otra plataforma, o sea, que no sea únicamente el puro celular. Así porque es. Como usted dice, pues nos embroncamos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Otra de las problemáticas, y que le mencionaba como interesante, es el seguimiento y el control. Esto hace referencia a lo que el docente diseña para recabar o recolectar la información, como usted lo mencionaba. Tienes evidencias, información, y rápido las vacías, por así decirlo, a un instrumento, y eso al final de un periodo pues es de gran utilidad, ¿verdad? Que a la inversa, tener la información ahora, ¿dónde voy a poner esa información? En este sentido, ahí escuché en una de las videoconferencias a las cuales ¿le tocó asistir? Sí, somos invitados. Un ejemplo de una canasta y de la recolección, que pues una persona que va a recolectar algún fruto cuando está cayendo del árbol, pues es más fácil tener ya la canasta lista y empezar y estar atento a cuando va cayendo, tratar de la cacho, no la cacho, que caiga, que a la labor de alguien que tenga que recoger los que ya están. Y entonces, ¿cuál es la otra problemática de no tener o no estar listo? Que corremos el riesgo de no recolectar todo
lo que pues esperaba. Y haciendo la analogía, en cuanto a recolección, me refiero a información referente a los procesos del alumno que está llevando a cabo ante toda esta situación, ¿verdad? Todo su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido es que le mencionaba, esto es interesante. Totalmente. Y también el mecanismo de la evaluación, contar con mecanismos apropiados que permitan tener la certeza de la veracidad de las respuestas por parte de los estudiantes, que sabemos que si mamá o papá les está ayudando, bueno, realmente el trabajo que está presentando ante el maestro para ser evaluado sea autónomo y realizado por él, y no solo por perseguir el 10, sino que realmente vean que el objetivo es que aprenda. No, lo final de la evaluación no es el producto. No es, finalmente no el número, ¿no? Sí. Salieron muchos memes de muchos en cuestión a este periodo de evaluación, y pues por ahí decía uno, no parpadees ni voltees cuando tu papá te está soplando la respuesta, en cuestión a las evaluaciones o exámenes virtuales, ¿no? Pero pues es que es cierto, hay muchas de las tareas que usted menciona que totalmente uno, al estar checando los procedimientos, digo, yo hablo de matemáticas, pues soy de matemáticas, y yo tengo el antecedente que les di matemáticas 2, entonces ahorita les estoy dando matemáticas 3, y yo digo, ¿qué dijo? Todo excelente, o sea, todo el proceso súper bien, pero resulta que este alumno pues no era tan sobresaliente, ¿verdad? Pero dije, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda, y por qué no, a lo mejor se puso al corriente en este periodo y avanzó, ¿no? Sí. Cuando te das cuenta que al momento que evalúas de manera virtual, que estás con un Google formulario y que tiene tiempo y que, oh sorpresa, o sea, regresamos a las evaluaciones que anteriormente teníamos. Entonces, difícilmente esto va para los papás. Podemos obviamente caer en este juego, ¿no? Es importante apoyar al alumno. Jamás diríamos que no, pero no hacerlo por el alumno, porque entonces ahí le estamos pues mermando su proceso y la oportunidad de ese aprendizaje, ¿no? Así es, sí. Y ahí es donde entra la cuestión que usted mencionaba. Bueno, yo tengo un conocimiento previo. De en qué proceso va este alumno, y ahora me sorprende, y como usted dice, el beneficio de la duda, no dudo que haya sido por propio, pero también como docentes nos damos cuenta cuando es la ayuda. Esto es cuando tenemos el referente, maestra, pero por decir, cuando es un alumno nuevo y que no lo conocemos, entonces ahí sí, pues en ocasiones te puedes ir con la... En el momento te puedes ir con la finta, pero ya al momento que verdaderamente uno entra en un proceso de evaluación o una prueba virtual, pues finalmente la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Sí, no, y ahí es donde la Secretaría de Educación Pública pues también alerta o quiere prevenir este tipo de cuestiones, y nos manda recomendaciones y consideraciones para lo que es la evaluación. Dando la indicación, ¿verdad?, que este es un proceso inicial, que porque los tiempos nos establecen, ¿verdad?, por primer trimestre, bueno, ya hay unas fechas establecidas para presentarles al padre de familia una evaluación de lo que se ha venido trabajando. ¿Existen esas fechas inicio ya establecidas, maestra? Sí, están en el calendario escolar y se respeta la cuestión. ¿Y de qué manera, por decir usted, desde su papel como inspectora, de qué manera sus directores van a hacer llegar estas boletas? ¿De manera presencial, de manera virtual? De manera virtual. Siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, y hay algunos casos en los que sí no se pueden, las cuestiones de escuelas rurales o multigrado, donde sí pudiera ser, y si así lo determina el directivo, hacerlo de manera presencial, siguiendo las recomendaciones que da la Secretaría de Salud. De Salud, perfecto. Así es, en ese sentido. Entonces los papás pueden estar tranquilos, el periodo de rendición de cuentas, como lo mencionábamos anteriormente, o de entrega de boletas, ya está establecido. Se van a seguir obviamente o se van a respetar las fechas ya establecidas en el calendario escolar. Entonces
va a haber finalmente un proceso numeral, ¿verdad? Que usted va a ver reflejado en una boleta. De todo ese esfuerzo, de todo ese acompañamiento que han venido haciendo al alumno. También una novedad que nos establece el calendario escolar es la descarga administrativa. Destinar un día para que el docente y pues toda la escuela realice procesos administrativos relacionados con lo que es la evaluación. Este día de descarga, maestra, ¿está programado una vez cada trimestre. En este sentido, y es precisamente el día de hoy, viernes 13, que está establecido en el calendario. Por tal motivo, algunos padres se habrán dado cuenta en el sentido de que quienes toman clases vía Zoom o bueno, bajo la plataforma que mejor le consideró el docente que era una herramienta de utilidad, se vieron pospuestas o cambiadas de fecha en ese sentido de que hoy está establecido para que el docente esté realizando ese proceso. Entonces el tema de hoy cayó ad hoc totalmente al día. Muy bien. En ese sentido. Como lo mencionamos en redes sociales, pues hay muchas opiniones, ¿no? Y me llamó la atención, maestra, que en uno de los periódicos locales hicieron una, pues no sé si a manera de amarillismo o verdaderamente estaban preocupados por este proceso de evaluación que es importante y a todos nos preocupó desde, como lo mencionamos al inicio del programa, pero se veía como querer desvirtuar un poco la imagen del docente en cuestión a su trabajo. Esta referencia o noticia salió el día 11 de noviembre en un periódico local. Obviamente su título era "Sin reprobados, así calificará la SEP a los alumnos". Y en la noticia se manejaba que la SEP advierte que la asignación de calificaciones numéricas dejará de ser prioridad, pues no hay clases presenciales. Calificar sin fundamento puede ser injusto y hasta arbitrario. Y entonces, pues obviamente la red social no se dejó ni tarde ni perezosa. Entonces, pues los profes estaban muy indignados porque decía, ok, entonces ¿dónde está valorado todo mi trabajo? O sea, el profe que siempre estuvo, que dio el acompañamiento, que dio la retroalimentación previa a cada una de sus actividades o tareas, porque, digo, también existe el otro lado de la moneda, ¿por qué no decirlo? El maestro que no estuvo al tanto, o incluso el alumno que nunca se conectó, que nunca envió evidencias. ¿Por qué lo vamos a pasar? O sea, por bonito, por guapo, o cuál va a ser la circunstancia, Ajá, ¿no? ¿cuál es el referente? Todo esto tiene un sustento legal y filosófico en la cuestión de no reprobar. Para primero y segundo grados es por la cuestión de que el alumno se encuentra en un proceso. Entonces no podemos acelerarlo o cortarlo en este sentido. Este proceso de alfabetización, ¿no? Así es, entonces por eso es que la indicación y la recomendación y la normatividad nos establece. Esto es en educación básica, obviamente, haciendo referente en preescolar, primaria y secundaria. Y secundaria, así es, para la modalidad, en este caso que yo pertenezco a primaria, es referente a eso, que en primero y segundo grados de primaria no hay calificación de 5, la escala es de 6 a 10. Considerando que es un proceso en el que se encuentra el alumno. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues volvemos a lo mismo, evaluación y vinculada necesariamente con el proceso, ¿verdad? Y finalmente esto que nos comenta viene sustentado en el artículo 10 de evaluación, ¿sí? Y con el número 110319. Sí, así es. Sí, y lo que nos comentaba de primero a segundo, la calificación será de 6 a 10. En cuestión a clubes, a las materias de autonomía curricular, desarrollo personal y social, todo esto quedará como en stand-by, ¿verdad? Pero finalmente todo proceso es evaluable. Sí, así es. ¿En qué momento? Pues puede ser, si no fue al inicio, pues a lo mejor a mediación o al final, debe de haber una evaluación que sustente obviamente esta currícula. Y finalmente, pues padres de familia y tutores de forma oral o en escrito
verán reflejadas en las boletas de calificaciones cada uno de estos procesos, ¿no? Así es. Hablando nuevamente, específicamente en educación básica. Y para los demás grados que son tercero a sexto, yo hablando en primaria, sí es una valoración de 5 a 10, sí se puede, pero teniendo el sustento, exactamente. Y no, ahí va la confiabilidad, no por el hecho de decir no se conectó, tiene un 5, no. Eso es arbitrario, hay que conocer, injusto. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que conocer por qué no se conectó. Exactamente, sí, giró una circular en ese sentido que solamente se iba a poner una calificación numérica a quienes o aquellos alumnos con quienes estableció una comunicación sostenida. Sí. Pudo haber alguien que sí tuvimos comunicación, pero fue intermitente o solamente fue una vez, entonces no hay el suficiente sustento como para asignar un número, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente se va a poner en el apartado de observaciones, información insuficiente, y en automático, esto es al capturar o alimentar el sistema de evaluaciones, en automático va a poner un guión medio en el numérica. Esto me indica que estuvo ausente o estuvo de manera intermitente su asistencia. Así es, porque así va a ir la leyenda en las observaciones. Y también si no hubo una comunicación o la comunicación fue baja o inexistente, se va a poner esa misma leyenda y aparece igual, el guión no se pone el número como tal, para brindar la oportunidad de conocer qué fue lo que realmente sucedió, y no solamente por cuestiones de las cuestiones tecnológicas no pudo el alumno estar como tal siguiendo las indicaciones que daba el docente. A nosotros nos dieron la información muy parecida a la de ustedes, únicamente que cuando no hubo comunicación en lo absoluto con él, y vamos a poner una diagonal en vez del guión, pero finalmente queda en blanco. Sí, o sea, porque no hay un sustento para poder darle soporte a una evaluación, ¿verdad? Así es. Entonces, digo, es probable que el artículo iba encaminado a esa cuestión de que no habrá 5, pero pues sí, no habrá 5 porque es injusto poner un 5 ante una información que no tienes, o que no conocemos en muchas de las ocasiones. No se conectó, entonces es un 5, eso es. Por eso también dije la otra parte, la parte amarillista, exacto, ¿no? A lo mejor de la prensa, porque pues también tenemos que ser bastante objetivos, y en muchas de las ocasiones no lo son, ¿sí? Con tal de vender la nota o causar polémica, pues utilizan este tipo de notas. Así es. Exacto. Pues creo que el tema todavía da para más, maestra. Ojalá y en otra ocasión, más adelante, tengamos el privilegio de volverla a tener aquí en el programa. Claro, la verdad que el tiempo se ha ido súper rápido. Con todo gusto y muy amena esta charla. No, hombre, al contrario, le agradezco bastante que esta tarde nos venga a compartir un poquito de lo mucho que conoce. Así es, un poquito de la experiencia. Muchas gracias, la verdad, gracias. Totalmente honrado, y ojalá y no sea la última vez que la tengamos por acá. Okay, muchas gracias. Teníamos, porque ya nos quedan escasos 8 minutos, tenemos para explicar lo que es la herramienta del día de hoy. Tenemos Google Arts, ¿sí? Que es la herramienta de arte y cultura, también una herramienta del grupo de Google. Esta herramienta se integra en una aplicación disponible en todas las plataformas, tanto smartphones como cualquier sitio web. Y podemos explorarla a través de, obviamente, estas plataformas. La finalidad de esta aplicación es acercar, obviamente, a la comunidad a lo que son las artes y la cultura, principalmente resaltando en cada una de su entidad, en cada uno de sus países. Esta plataforma o esta aplicación cuenta aproximadamente con 200 museos alrededor del mundo,
México aporta 24 de sus museos, perdón. Y no únicamente es cuestión de galería de arte en cuestión a pintura, también obviamente podemos echar mano de lo que es la fotografía, la música, etcétera. Es importante escudriñar esta herramienta, principalmente para los compañeros que pues en primaria dan incluso artes, o en secundaria que también dan artes, más dedicado a lo que es la pintura, la danza y todo en esta asignatura. Pero es importante obviamente internarnos un poco en la herramienta y darnos cuenta de todo lo que nos brinda. Dentro del explorador de esta página tenemos juegos, existen lugares como ya lo mencionamos, hay museos, existen obras de arte, de pinturas, etcétera. Cada una de estas pestañas, en la pestaña de cámara encontramos una nueva versión de la aplicación. Nos permite acceder a las siguientes 4 herramientas, como es encontrar las selfies de manera de como arte, lo que es la paleta del color y la galería del bolsillo. Dentro de las selfies nosotros podemos tomarnos una fotografía con el celular y posteriormente nos hacen una comparación a cualquier pintura de, no sé, Leonardo, Da Vinci, etcétera, que tengamos rasgos físicos parecidos a ellos. En la paleta del color, bueno, nos permite tomar una foto, abrir una imagen de nuestra galería y obviamente compartirla. Hay un sinfín de actividades. Y por último, la galería del bolsillo nos permite explorar obras de arte de una manera muy rápida. Incluso tenemos esta visión panorámica de 360 grados. Entonces yo los invito verdaderamente a que nos internemos en esta aplicación. A lo mejor muy rápido, es una herramienta muy sencilla, pero que le podemos también sacar mucho provecho. Por nuestra parte, no cabe más que agradecerles obviamente a nuestros radioescuchas el habernos compartido este tiempo en esta tarde, y los esperamos para la siguiente semana. Que pasen una excelente tarde y gracias.